Bien, muchachos, en este ejemplo les voy a comentar lo que es un poquito la regla de la cadena, que es bastante importante manejarla, puesto que la gran mayoría de ejemplos en donde uno involucra derivadas va a estar presente en la regla de la cadena. Las derivadas que hemos visto en los dos videos previos son en la forma más simple porque todas las funciones que estuvimos trabajando estaban evaluadas en la variable, en la x. Vimos que tenemos x a la 2, que teníamos por ejemplo seno de x, que teníamos e a la x, que podemos tener raíz de x, podemos tener arcotangente de x, funciones que siempre van a estar evaluadas únicamente en la variable. Cuando yo solamente tengo la función evaluada en la letrita que estoy utilizando como variable, particularmente la x, que es la que usamos en la mayoría de los casos, las derivadas son bastante sencillas porque es como las que aparecen en la gran mayoría de tablas de derivadas, ya derivadas con un resultado muy directo. Sin embargo, y como les recién mencioné, la gran mayoría de derivadas que uno calcula son de funciones compuestas. ¿A qué nos referimos con funciones compuestas? Para decirlo en términos muy simples, es como cuando metemos una función dentro de otra función. Por ejemplo, no es lo mismo tener x a la 2, que ahí tenemos la letrita x elevada a la 2, a tener coseno de x a la 2. Ahí estamos metiendo una función que es coseno dentro de un exponente al cuadrado. O por ejemplo, tener raíz de x, que es solamente el raíz de la variable, a tener raíz de arcotangente de x. Ahí estamos metiendo una función que es arcotangente dentro de otra. Entonces la clave de la regla de la cadena es que ustedes aprendan a identificar cuál es esa composición de funciones, quién está dentro de quién. Acá tenemos lo siguiente, primeramente recordando que la regla de la cadena lo que nos establece es que la derivada de una función compuesta es básicamente la siguiente estructura. Acá vamos a cerrar este paréntesis. Recordemos que la derivada de una función compuesta va a ser primero la derivada de la función externa, la derivada de la función que veamos más afuera, manteniendo la función interna, ¿verdad? Por la derivada de la función interna. Son dos derivadas las que hay que calcular. Primero la derivada de lo de afuera, pero manteniéndole lo que traiga adentro, por la derivada de eso que viene adentro. Entonces así es como nosotros vamos a aplicar regla a la cadena, y que también es muy bueno que mantengamos o que sepamos realizar este proceso, porque para luego revertir el cálculo de regla a la cadena es que vamos a las integrales por sustitución, ¿verdad? Que es básicamente, como les digo, echar para atrás, tomar esto y regresar a la función compuesta. Entonces, para poder hacer en un caso como este la derivada de esta función, antes que nada hay que fijarse que aquí hay una suma. Cuando ustedes van a derivar y hay sumas o restas, tienen que recordar que la derivada de una suma va a ser entonces la suma de las dos derivadas. La derivada de esta función va a ser la derivada de esta raíz de x cuadrado más 1 más la derivada del arco seno de x a la 4. Entonces, ya en cada uno de estos casos sí tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque aquí podemos ver que efectivamente dentro de la raíz cuadrada tenemos no x, sino x a la 2 más 1. Y adentro del arco seno no tenemos x, tenemos x a la 4. Entonces, aplicando la regla de la cadena, primeramente derivamos con respecto a la función que esté más afuera. Aquí lo que está más afuera es la raíz. Nosotros vemos que la derivada de la raíz cuadrada va a ser por tablita. Algunas tablitas la traen de esa forma, algunas la traen como un medio por x a la menos un medio. Me gusta más trabajarla de esta forma. La derivada de la raíz de x va a ser 1 entre 2 veces la raíz de x. Aquí lo vamos a hacer básicamente como la derivada de esto va a ser 1 entre 2 veces la raíz, pero de lo que viene adentro, ¿verdad? Ya no con la x como viene aquí originalmente, sino manteniéndole lo adentro. Y por regla de la cadena le vamos a multiplicar la derivada de la función interna. Tenemos que multiplicarle por la derivada del x a la 2 más 1. Que la derivada del x a la 2 es un 2x, ¿verdad? Porque es una derivada de una potencia. Bajamos el 2 y el x nos queda a la 1. Más la derivada del 1, que la derivada de cualquier constante recuerden que es 0. Y a eso ahora sí le vamos a sumar la derivada de este arcoseno, que primeramente lo que está más afuera es el arcoseno. Entonces derivamos el arcoseno con su respectiva fórmula de derivación, que va a ser 1 sí, entre la raíz de 1 menos, aquí dice x, y aquí dice x a la 2. Entonces, en este caso, como tenemos x a la 4, ese x a la 4 es el que vamos a elevar a la 2, y por regla de la cadena no se nos olvide multiplicar por la derivada de la función interna, la función que está dentro del arcoseno, que es el x a la 4, que también como potencia que es, bajamos el 4 a multiplicar, y disminuimos en una unidad el exponente, que entonces nos quedaría 4x a la 3. Si bien es cierto, ya yo les he comentado en los otros dos videos que el proceso de simplificación a veces no es tan necesario, por lo menos ahí estéticamente, para darle un poquito más de forma al resultado, en este caso tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que aquí, como son multiplicaciones, nos va a quedar una multiplicación de fracciones, que a la hora de multiplicarse aquí me va a quedar 2x, y a la hora de multiplicarse aquí me va a quedar 2 por la raíz. Estos dos se van a eliminar, y por ende me va a quedar la x en el numerador sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 en el denominador. Y en el otro lado, pues algo similar. Aquí nos va a quedar 1 por 4x a la 3, que queda 4x a la 3.
y nos va a quedar esta raíz por 1, que es la misma raíz, teniendo en cuenta de que aquí, como tenemos un doble exponente, tenemos potencia y una potencia, debemos preservar la base que es la x y multiplicar los dos exponentes para que 4 por 1 nos resulte en ese 8. Entonces aquí ya con este ejemplo, también hay un poquito de regla de la cadena para que ustedes también recuerden un poco cómo es que se realiza la derivada de una función por medio de este procedimiento, y que tenganlo muy en cuenta. La gran mayoría de derivadas que uno calcula siempre con regla de la cadena, recordando siempre, muchachos, que identifiquen cuál es la función externa, quién es la que estaba más afuera, como la raíz aquí, como la coseno acá, y quiénes son las que van a venir adentro, como el caso del x cuadrado más 1 y el x a la 4 respectivamente. Y recordar la formulita de derivación, ¿verdad? Siempre empezar derivando la función externa con la propiedad que ven en la tablita de las derivadas, mantenemos lo de adentro, ¿verdad? Y le multiplicamos la derivada de esa función interna. Y si procede alguna simplificacióncita, por lo menos ahí, sencillita, para darle un poquito más de estética al ejercicio, lo podemos realizar.